Vuelvo y le digo, a uno se le aparecen los ángeles. Vuelvo y yo fui a la fiscalía. El mismo señor de la fiscalía me dijo, yo le sugiero que vaya a Colpensiones y hable con un funcionario de Colpensiones, porque no se justifica que por eso a usted la pongan con una denuncia penal ante la fiscalía, porque eso es un proceso que se puede demorar 7, 8 años o 15 años. Y mientras tanto, doctora, mi pensión, que va a ser más o menos dentro de 2 años, que la voy a solicitar, entonces me voy a quedar mirando para el techo porque no hay nada. Hasta que no. Entonces, yo sí lo que quiero es... conseguimos un saloncito en el tercer piso para que estén cómodos, por favor. Vamos bajando. Hay una carta anterior donde Colpensiones me dice, señor Amparo, porque yo estoy cansada, ya me iba a sentar en el piso. Vamos bajando un grupo todo. Ahora es lógico que las personas tengan la oportunidad de irse a la mesa de Colpensiones para que cada uno facilitarle, que revise su historia laboral, qué es lo que tiene. Y lógico, doctora, porque es que eso, desde cuando estaba el Seguro Social, que se hizo el cobro coactivo, todos tenían los datos y todo, pero si apenas doctora. la liquidación hizo el giro para los aportes de todos ustedes. Doctora, ha podido hacer uso de los derechos fundamentales que tienen estas personas. Margarita, no tienes que gritar. Uy, si no, es apenas lógico, doctora, es apenas lógico. Miren, para personas que vienen por primera vez, nosotros aquí nos reunimos con un grupo que los representa, 3 de San Juan de Dios, 3 personas del Materno, porque ustedes las conocen, son las personas que están de primero. La doctora Diana, que está ahora desde marzo de este año, nos hemos reunido casi que semanalmente, a veces quincenalmente. La última reunión entramos a Colpensiones para que se revisara una a una. Cada persona, un grupo como de 40, 50 personas vino ese día, tuvieron la oportunidad de hablar, revisar sus historias laborales, mirar sus planes de cotización. ¿Por qué hasta ahora? Es como dice Miguel, que hasta ahora, porque hasta ahora el liquidador giró el dinero en los aportes a los fondos de pensiones para que las personas como ustedes que ya tengan los requisitos puedan verificar su historia laboral y acceder a la pensión en dado caso que les alcance la llamada cotizada. Habrá casos que les alcanzan, habrá otros casos que no, habrá casos como el de la señora Amparo que te apareció con una multiafiliación. Hay casos particulares. Sí, hay casos particulares que se deben respetar, doctora. Los casos particulares son las personas que tenían una estabilidad laboral reforzada y esa estabilidad laboral reforzada va hasta la culminación de la liquidación. Y la liquidación no se ha acabado y en este proceso liquidatorio en ningún momento han respetado el proceso que tienen las personas, doctora. Lo digo porque ya van 60 personas y ya se murieron 2 más
de esas personas que necesitan, Margarita, seguramente todas esas personas, hay unas que se hicieron en su momento, se tuvieron en cuenta como personas que en ese momento que entró la liquidación tenían alguna discapacidad, otras que no. Se está revisando, por eso se trajo a Colpensiones, se la ha requerido varias veces al liquidador. Doctora, yo tengo las resoluciones, mire, de la liquidadora, tengo las resoluciones de los casos especiales, tengo las resoluciones de la, mire, está la 01, que quiero que usted mire, y esta es una resolución del Ministerio de Hacienda, que tiene todo, incluido los casos especiales, desde el año, miren de dónde es, 30 de diciembre del 2009. La resolución, esta es una resolución del 30 de diciembre del 2009. Esta es una resolución 01, donde la doctora Ana Carolina dice los casos especiales. Y la otra es la 072. Esa resolución también dice... pensiones? No, señora, no tienen pensiones. ¿Tienen amparos de salud? Ninguna tiene amparo de salud. Hay unas que sí. No hay amparo de salud, doctora. Hay unas que tienen amparo de salud porque tienen una tutela. Pero resulta que ese amparo de salud, que tienen estas personas, desde hace más de 6 meses, el liquidador no les paga. Y segundo, no debe de ser solamente salud, debe ser integral, debe ser también su pensión. Porque, por ejemplo, así como lo dice usted, habrán personas que no alcancen a cumplir sus semanas y porque no se les hizo el beneficio, y eso es constitucional, doctora, es una orden constitucional que debe de ser respetada por todas las empresas en liquidación, no importa si son privadas o son públicas. Entonces, por eso le digo, doctora, ¿por qué estas personas no tienen el beneficio? Y si ustedes han hablado con Colpensiones, ¿qué ha dicho Colpensiones de eso? Se trajo a Colpensiones para que directamente todos los atendieran uno a uno. No, doctora. Yo le estoy diciendo a usted que hay personas en calidad que están enfermas tiradas en una cama. Esas personas, si no se les dice, miren, yo vine con 2 personas aquí no me dejaron entrar. Esas personas, Margarita, aquí el día que vino con pensiones, hubo compañeros que trajeron unos casos particulares de las personas, doctora, que no pudieron. Yo le quiero decir una cosa, yo también soy una persona en calidad de discapacidad y yo estoy bregando aquí a venir, porque es que usted no sabe cuál es mi problema, o lo sabrá porque yo aquí ya le he mandado a usted todo esto. Solamente yo siento lo que yo tengo, porque usted no puede sentir lo que yo siento y lo que sienten las otras personas, doctora. Y yo estoy, pero supremamente, yo vengo desde aquí en unas mesas de trabajo y siempre les he traído a ustedes que Ana Carolina, miren, es más, ustedes saben la acta de compromiso que hizo Ana Carolina con nosotros. La 01, Álvaro, que fue la 01. Perdón, un segundo, Álvaro analizó el caso de las personas discapacitadas. Álvaro, hágame el favor y me explica, porque yo sí estoy de verdad. O sea, Álvaro, yo hoy vengo. Álvaro, pues Álvaro. Sí. Lo que pasa es que ese tema se tocó con la reunión con Colpensiones, básicamente, y con Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, que fue lo que nos dijo, que estábamos en la reunión incluso con el jefe, que ellos no han tenido peticiones de esa índole de personas que están en tratamiento. Miren, Álvaro, eso es lo que quiero mostrarle. Esta es una resolución del Ministerio de Hacienda, muy claritamente dice aquí, Ministerio de Hacienda, es una resolución que es la 3786, para que la anoten y para que miren lo que dice. Esta resolución muy claritamente tiene todos los casos especiales. Si ustedes no me quieren creer a mí, mírenos, aquí está. Entonces no es mentira, porque es que es una cosa lo que le pasa a uno. Dijo el Ministerio de Hacienda. Eso fue lo que manifestó. Bueno, el Ministerio de Hacienda. Además, el Ministerio de Hacienda no es nuestro patrón. El patrón es el liquidador en este momento, o quien haga sus veces. El liquidador dijo en la reunión. Exacto. Y sabe que está diciendo, y sabe que está diciendo el liquidador, y si atreve el liquidador. Miren, le estoy diciendo una cosa, las personas con discapacidad tienen un marco de la ley diferente, es un enfoque diferencial, y ese enfoque diferencial, por favor, pido que lo respete la Procuraduría.
El enfoque diferencial de la Procuraduría. No estamos desconociendo ni estamos ni otorgando. Sí lo están ni desconociendo, no. sí lo están desconociendo porque ustedes nos están aplicando la sentencia del CEU 484. Nosotros no. El enfoque diferencial de las personas con discapacidad es muy diferente. Ese enfoque se debe ir ante el encuadro de la ley, de nuestra legislación que tiene, ya les he dicho a ustedes muchas veces, y yo creo que yo no tengo que decirles a ustedes porque ustedes son de seguridad, de trabajo, de la salud, seguridad y trabajo decente. Entonces no creo que ustedes que estén aquí en estos puestos no tengan ni idea de lo que yo les estoy diciendo, porque ustedes sí lo saben, ustedes lo saben. Lo que pasa es que ustedes se quieren hacer los de las gafas y los ciegos, que la única ciega que está aquí soy yo. Entonces por eso yo quiero decirles una cosa a ustedes. Necesito que las personas con discapacidad se les respete el marco de la ley con enfoque a la situación diferencial que son de ellos. Eso es lo único que yo necesito aquí en esta mesa de trabajo. No, los contratos de las personas con discapacidad no están cortados por la Corte como ustedes lo están diciendo. La sentencia 531 siempre se los he dicho. Los contratos no se pueden cortar porque es ineficaz, inexistente y no existe en ningún lado porque ese es el marco jurídico de la discapacidad acá. Entonces, esas personas no tienen por qué habérseles cortado el contrato. Y lo otro es que esas personas tienen una estabilidad laboral reforzada y esas personas necesitan el respeto porque ustedes están siendo excluyentes, discriminatorios y la ley castiga lo que es todo esto, el maltrato, porque maltrato lo digo yo, porque me vine con 2 personas aquí y no las dejaron entrar. Señora Y Margarita, no solo con los discapacitados, sino con todos los trabajadores que se está pidiendo es lo que se nos adeuda. Margarita, y para todos, la Procuraduría no fue la que puso las pautas, fue la Corte Constitucional. No, pero es que la Corte Constitucional no. Señora Margarita, Doctora, no fuimos nosotros los que somos discriminadores, los que no lo tuvimos en cuenta. Doctora, es la Corte la que dio las directrices. Doctora, Pero es que la Corte Constitucional no cortó. Claritamente, Sí, doctora, la Corte Constitucional en la SU no la cortó los ratifica la contratos de las 797 del personas. 2003 la Señor ley. Miguel, nosotros no definimos los derechos de las personas, por favor. Porque de cierta manera, ¿por qué no cogen al doctor Pablo Leal y le dicen, bueno, si no nos quieren liquidar como privados, que somos entidad privada, o fuimos de entidad privada hasta el 2005, pues entonces liquídanos como públicos y se quitan el chicharrón de encima, ya se los he dicho No, varias y es veces. que no solamente Nos dan eso, la pensión sanción, nos dan todos los... ¿Y listo? No nos han liquidado como públicos. Les está liquidando como público, eso es lo que él dijo acá y va a traer las pruebas de eso, señor Miguel. Ni público ni privado. Pues realmente nosotros sí nos reunimos hoy y hemos estado en contacto con la doctora Cristina. Hace 8 días mismo no pudimos hablar, hablamos con el doctor Jorge y quedamos en que hablábamos, no pudimos. Realmente el tema de que usted me hace referencia del FEI, a la gente se le informa de la reunión que tenemos con ustedes, ¿sí? Pero muchas veces la gente no se entera por una u otra razón. Entonces, ¿qué pasó? Como no hemos tenido reunión aquí ya hace más de 20 días, la gente nos llama, ¿sí? Entonces dijimos, nosotros no sabemos nada, oficialmente todavía no sabemos. La última vez que hablamos con la doctora Cristina nos dijo que nos iba a dar a conocer los listados de los que mandaban haciendo. Bueno, venga, yo le quiero hacer un Venga y pequeño... termino, Bueno, pero vamos punto a punto. Yo te dejo hablar y yo te voy contestando. Bueno, ¿listo? entonces, es mentira de que se esté citando aquí a algo, ¿verdad? Sencillamente nosotros citamos para dar la información que podamos sacar de la reunión, por eso se cita a la gente, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender que el desespero de la gente a estas alturas, ya finalizando Con toda la hay razón. muchas personas que aquí Pero no venga, yo le voy recibimos. contestando. Vamos como punto a punto para no, digamos, sobre ese aspecto que les hemos dicho y que se les informó en una reunión pasada. Nos reunimos informalmente con el liquidador antes de la reunión que tuvimos en esta semana, precisamente en esta semana con él. Ya nos habíamos reunido con él informalmente solicitándole, valga la redundancia, un informe
de su actuación con el Ministerio de Hacienda frente a la orden que emitió la Corte Constitucional a través del último auto, 394. 382. Ay, 382. Sí. Es que tengo 394, una sentencia de la Corte acá. Resulta que en ese momento el señor liquidador nos dijo, mire, yo ya me lo de Hacienda, efectivamente, indiscutiblemente hay que cumplir un auto de la Corte Constitucional, pero me voy a reunir con él formalmente y les voy a traer un informe. Les voy a, termino acá, doctor, y lo ponemos en contacto. Les voy a traer un informe oficial. Este proceso es un poco dispendioso, no es eterno, no es demorado, no es un año, pero tenemos que, yo estoy informando lo que nos comunicó el liquidador. No es Procuraduría, no somos no es el delegado, es la comunicación del liquidador. Así fue, y en esta semana tuvimos una reunión con él. Recuérdame que fue el día martes. El día martes el liquidador estuvo acá en nuestra oficina, nos trajo un documento, pero es un documento, un oficio de respuesta, y que nos comentó cuál fue la instrucción para él. Están realizando los pagos de salarios y prestaciones que se efectuaron por fuera de las fechas de terminación de los contratos de trabajo que dio la Corte Constitucional en la SU. Nos comentaba de 3 escenarios y le preguntamos qué se iba a indexar, y nos contestó lo siguiente. Esa respuesta la estamos esperando por escrito, aunque nosotros levantamos un acta. ¿Qué nos contestó? Efectivamente hay 3 escenarios de tutela. Tenemos las tutelas que quedaron, y repito para que no haya confusiones, es el escenario que nos muestra el liquidador. Tenemos las tutelas que quedaron ejecutoriadas antes de la SU y fueron pagadas. Antes de la ejecutoria de la SU y se cancelaron. Tenemos unas tutelas ejecutoriadas antes de la SU, pero no se alcanzaron a pagar. ¿Por qué no se alcanzaron a pagar? Porque en el momento en que la liquidadora de ese entonces, la doctora Ana Carolina, profirió las resoluciones, salió la SU. Ya como, digamos, el panorama estaba aclarado por la Corte Constitucional, gústenos o no nos guste, pero, o sea, fue las líneas que impartió la Corte Constitucional. Esas resoluciones no nacieron a la vida jurídica, y el Ministerio de Hacienda, que ustedes saben que es el pagador, las rechazó. Entonces, ustedes, señores trabajadores, muchos de ustedes empezaron a interponer unos incidentes de desacato, y hubo pronunciamiento de los jueces y del Consejo Superior de la Judicatura. De hecho, aclarando que ya había una sentencia de unificación, y que en esa sentencia de unificación se había establecido, señalado cuál era la fecha de terminación de los contratos de trabajo, y que no podía haber pagos por fuera de esas fechas, no obstante, o a no ser de que a través de un proceso ordinario un juez determinara que la fecha era diferente. Y de hecho, dentro de la sentencia, dentro de la SU, la Corte Constitucional es muy clara y así lo señala. Les dice, aquí yo pongo unas fechas de terminación, pero ustedes tienen las puertas abiertas para irse ante la jurisdicción ordinaria en caso de una inconformidad al respecto. Entonces, estas estas sentencias de tutela se pagan con las fechas, o bien 29 de octubre de 2001, o bien en diciembre del 2006, porque fueron las fechas que determinó la Corte. Cuando sale el auto 180,
268. 368. No, 268. 268. Ah, 268. Sí. Hoy Del año pasado. Enredada con los números. Cuando sale el auto 268, con mucho gusto, regálame un minuto y yo ya termino. Cuando sale el auto 268 del 2016, ¿qué nos dice el liquidador y qué ordena acá? Páguese la indexación. O sea, es una indexación general. Y les pagan indexación a las personas que se habían ganado, entre comillas, pagos posteriores a las fechas de terminación de los contratos, les aplican la indexación hasta el 2001 y 2006, según sea el caso, como a muchas de las que están aquí presentes. Ok, y aquí se generó una duda. Y sobre las segundas tutelas, nos dice el liquidador, no generó duda, porque pues se habían pagado con esas fechas de terminación de los contratos, 2001, 2006. ¿Qué nos dice el liquidador? Repito, ahora, ¿cuál es el escenario ahora? La Corte les ha ordenado el pago de la indexación de los pagos que se efectuaron por fuera de las fechas de terminación. Entonces, estos pagos que se hicieron en el primer grupo, en donde efectivamente sí hubo salarios y prestaciones pagados por fuera del 2001 y 2006, es lo que se va a indexar, atendiendo la orden del último auto 382. Esa es la información que hemos recibido del liquidador. Yo sé que aquí hay muchas inquietudes de cuándo se va a hacer, en qué forma se va a hacer, en qué grupo se va a hacer, si va a ser general. Estamos esperando que nos oficialice, porque mal haría la Procuraduría en este momento decirle el pago se va a hacer en 3, 4 grupos, 5 grupos. Lo que nos dijo informalmente se los transmito, pero no es algo oficial. No les puedo tener aquí, nosotros no le podemos tener el documento con el listado. Están trabajando en ello, están trabajando así, mejor dicho, con toda la disponibilidad del caso para sacar los listados, que el ministerio los audite y procedan al pago. ¿Qué nos dijo? Nos dijo, se van a hacer unos pagos este año, pero igual se tienen que hacer unos pagos el próximo año porque hay que adicionar presupuesto. ¿Qué les comenté yo a ustedes? Cuando tengamos el listado oficial, doctores me recuerdan cuando quedamos de reunirnos con el liquidador oficialmente. Nos dijo creo que a finales de octubre. Dijo que iba a traer un listado con la resolución de los primeros pagos y que había un dinero dispuesto para esos primeros pagos, pero que había que apropiar otro dinero para las demás pagos. Exactamente. Entonces, ¿qué le preguntamos al liquidador? Miren, ya hay un auto, pues ya hay una orden clara, nos dice, lo entendemos, el ministerio lo entiende, por supuesto, pero también hay unos procesos internos. Yo no les puedo decir, señores Procuraduría, que en 15 días ya tenemos listo absolutamente en todo, porque tenemos que trabajar en eso y hay que hacer una adición presupuestal. ¿Cuál es el compromiso con él? A finales de octubre, principios de noviembre, que nos traiga el listado general de todas las personas que de acuerdo con ese auto fueron beneficiadas para esa indexación y el listado del primer grupo de los pagos que se van a efectuar. Sí, perdóname un segundo. Sí, señor. Porque me tengo que volver a la sí, señor. Pero quiero contarles varias cosas. Yo entiendo obviamente la situación y la preocupación que ustedes tienen en este materia, pero quiero decirles que sí hay un avance. El avance importante es que ya tenemos una claridad conceptual desde lo que ha dicho la Corte, de qué es lo que se debe pagar, cuándo se debe pagar y cómo se debe pagar. Es una orden judicial, hay que cumplir. Y si no se cumple, pues claro, quiero ser honesto, la Procuraduría no tiene la plata para pagarles. No es su función, no es su competencia, pero sí puede sancionarse incumplimientos del fallo y puede actuar en todas sus funciones de intervención judicial y su función disciplinaria para que si hay incumplimientos se den, digamos, las sanciones del caso, y en eso cuenten con eso.
Ahora bien, lo que quiero decirles es que, como lo dice Cristina, esto es un proceso y esto es un trámite que tiene que surtir todas las instancias administrativas del caso, y se está en ese proceso. Esto no está quieto ni está estancado, y yo quiero que tengan esa tranquilidad. Claro, ya les doy la palabra. Todos queremos, ya les doy la palabra, ya que todos queremos que esto salga lo antes posible y que salga de la mejor forma, ¿sí? Pero estos son tiempos que demanda la administración pública y que nosotros no lo podemos saltar. O sea, no podemos saltar que se saque el listado, que haya la apropiación, que haya el desembolso de los recursos y que hayan las gestiones correspondientes para cada uno de los pagos. Yo estoy al tanto del tema y quiero decirles que lo que vamos a hacer hoy, vamos a oficiar ya formalmente al liquidador para ponerle un tiempo perentorio para que nos dé ese listado y nos dé un cronograma de tiempos, para que tengamos las reglas claras de todo. ¿Listo? Y ese cronograma de trabajo lo socializamos con la comisión de ustedes para que ellos se encarguen también de contactar, para que ellos se encarguen de contarles los tiempos correspondientes. ¿Listo? Ahora, yo le dije también a Cristina, hay que mirar un esquema y hemos pensado en una mesa de solución de casos individuales, donde a la persona con la Procuraduría, con el liquidador y se evalúe su caso puntual. ¿Por qué? Porque los casos de ustedes, algunos se asemejan y están en unos grupos particulares, otros no. Entonces es generar también la claridad que en cada caso la persona, digamos, sepa cuál es su expectativa, cuál es su derecho, y que delante de la Procuraduría la liquidación de este proceso se comprometa a cumplir un cronograma de tiempo que será verificable y exigible por nosotros. ¿Listo? Entonces, yo creo que avancemos en los siguientes pasos. El primero, nosotros oficiamos y presionamos que nos oficialicen ese estado y ese cronograma de trabajo. Eso lo socializamos con ustedes en la próxima reunión, que tengo entendido está para la próxima semana. Y de ahí avanzamos ya con base en ese cronograma en la mesa de solución de casos individuales, que no son solo ustedes, sino todos los compañeros de ustedes que están en esa situación. Que somos 3.000 trabajadores. Exactamente, pero lo haremos en una forma organizada de manera tal que todos Son puedan 3.000 tener. trabajadores. Sí, los que correspondan, todos tienen el mismo derecho. Somos 3.014 trabajadores. Sí, y todos tienen el mismo derecho de tener esa participación en esa mesa, de sentarse y de mirar. Miraremos cuál es la forma de hacerlo de la manera más ágil para que todos puedan participar y todos puedan tener respuesta a sus inquietudes. ¿Listo? Pero antes de retirarme y escuchar sus preguntas, quiero decirles algo. Tengan la tranquilidad de que aquí se está avanzando en el tema. Y yo les repito y les reitero, entiendo la preocupación, entiendo la angustia que genera la demora, pero esto es un proceso que está en curso, y les pido que entiendan que esos tiempos pues son los que toma la administración, no son tiempos que define la Procuraduría, ¿sí? Pero vamos a presionar y vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance para que eso sea lo más rápido posible. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. O sea, doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Usted ya conoce el caso, el que yo vengo a exponer en esta mesa. La seguridad social de las personas, ¿sí?, con discapacidad, las que estaban calificadas y las que no están calificadas, porque la Corte Constitucional así lo ordena. O sea, son las que están y las que no están calificadas, pero que demuestren que tienen un problema de disminución laboral. ¿Usted cree, doctor, entre sus sabios conocimientos, que la sentencia de SEUNF fue capaz de cortar los contratos de unas personas que llevaban un proceso, que estaban esas personas bien? Empezando, doctor, nosotros teníamos un servicio que se llamaba Servimed. Ese servicio de Servimed le prestaba la atención médica a todos los trabajadores. Cuando se cerró el Hospital San Juan de Dios, a todos los del materno nos pasaron a diferentes EPS, pero ya toda esa gente llevaba un proceso, ¿cierto? Un proceso que estaba ya avanzado, o unos ya estaban calificados o no. Entre su sabio conocimiento le pregunto yo a usted, doctor, ¿usted cree que la Corte cortó los contratos de estas personas
como aquí nos dice la doctora Teresina, y esto que fue la corte excluyente, que fue excluyente, que fue discriminatoria y todo. No, uno dice no. Y les digo yo, ¿qué fue lo primero que, les pregunto yo, qué fue lo primero que la Corte Constitucional en esta sentencia SU ordenó? Lo primero que ordenó la sentencia SU 484 fue la seguridad social. Y entre la seguridad social, muy específicamente en su teoría, la Corte Constitucional ordenó que la seguridad social se diera en los parámetros del artículo 161 de la ley 93. ¿Qué dice ese artículo 100? Él mismo lo especifica muy claro, y especifica. Entre esos hay dos artículos subrogados, que son el artículo 22 y el artículo 24, y específicamente hay otro que es el artículo 204 de esa ley. Y esa ley dice muy claritamente, esos artículos muy claritamente dicen que esto va con base, o sea, la seguridad social va con base a todos los problemas de disminución que habían, pensiones. Aparte de eso, categorizó, dijo que deben las pensiones, solamente los procesos que tiene de obligatorio cumplimiento el proceso liquidatorio. ¿Qué son las obligaciones que tiene que cumplir el patrón? Y el patrón tiene que darle asistencia médica, tiene que darle absolutamente todo. Doctor, le digo yo, todas las personas que estaban caracterizadas con invalidez en esta fundación no recibieron absolutamente ni un peso, no lo han recibido de una sola o indemnización o subsidio económico para estas enfermedades. Y es más, doctor, no se tuvo en cuenta la estabilidad laboral reforzada de estas personas, que va hasta el final de esta liquidación. ¿Y qué contesta? Miren, doctor, le estoy diciendo, la señora liquidadora en su momento caracterizó todas las personas que tenían y mandó en la resolución 01, en la resolución 772, y el Ministerio de Hacienda tiene caracterizadas estas personas, y se pasó esto por alto, vulnerando todos los derechos de estas personas. Y le digo yo, en ningún momento vemos un avance de esto, porque hay personas que ya las volvieron a calificar ahorita, y estas personas con vulneración de colpensiones les bajó la calificación, pero esas personas continúan con su enfermedad permanente, su discapacidad permanente. Entonces, Colpensiones tiene la obligación de estarles pagando un subsidio o una prestación económica a estas personas, y nunca lo ha hecho. Vino una señora que está calificada con el 49.9%, por una décima no tuvo el derecho a la pensión, y Colpensiones aquí le dijo en la mesa de trabajo: no estamos hablando de eso. ¿Cómo así, doctor? Entonces, ¿cuál es el avance que nosotros, las personas con discapacidad, que tenemos un enfoque diferencial, tenemos unas leyes diferentes, o sea, que se encuadran entre las leyes de las personas con discapacidad? ¿Y por qué entonces vienen y nos aplican una sentencia y nos dicen, o sea, la Corte Constitucional en ningún momento cortó los contratos de esas personas? Entonces yo quiero, doctor, que me digan cuál es el avance que ustedes están llevando aquí en las mesas de trabajo con Colpensiones sobre esto. Mire,
¿Por qué con la Defensoría del Pueblo? Porque la Defensoría del Pueblo tiene una delegada que es la delegada para lo social y la seguridad social, y esa delegada está trabajando articuladamente varios temas. Hemos llevado este tema para meterlo en la agenda y darle un especial capítulo al tema de discapacidad. ¿Qué se va a hacer en ese capítulo? Se va a revisar caso a caso, situación a situación, contra el fallo de la Corte, ojo, contra el fallo de la Corte, que es lo que hay que revisar exactamente, y con base en eso definir si hay derechos vulnerados y cuál es la vía de la reclamación. La vía de la reclamación puede ser una vía judicial, y para eso hemos convocado a la Defensoría, para que la Defensoría apoye en ese proceso. Perdónenme, le termino. Eso es un tema que ya están dando y que está en curso. Esa mesa se debe terminar de instalar esta semana, y yo la voy a invitar a usted para que haga parte de la próxima reunión, la próxima semana, y usted exponga el tema. ¿Listo? Lo revisamos caso a caso y lo miramos contra ley, contra fallo de la Corte, y miramos en cada caso las acciones a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces dejémoslo ahí, porque les digo, qué pena con ustedes, tengo una reunión que no pude correr. Hablamos. La doctora Cristina nos comunicó o nos socializó aquí la carta que mandó el liquidador en cuanto al panorama que hay, y aquí me va a referir exactamente a las órdenes que ha impartido la Corte Constitucional respecto a la indexación, las tutelas y las sentencias en firme, y a los de seguridad. Entonces, estudian un poquito. Resulta que aquí hablan unas tutelas, o sea, así como dice que ya se pagaron, ¿verdad? Eso sí es correcto, y que se tiene que pagar la indexación porque eso lo ordenó el auto 382. Resulta en el segundo punto que hay unas tutelas, porque aquí estamos trabajando SU, bueno, y lo que ha ordenado la Corte. Entonces, resulta que aquí había unas tutelas que eran antes de la SU y que la doctora Karenina puso las resoluciones, dio las resoluciones, a otras no, pero ya estaban las sentencias en firme antes de la SU 482, estaban las sentencias en firme y no las pagó, no las alcanzó a pagar, y no las alcanzó a pagar porque eso quedó todo congelado en el 2007, porque se acabaron los recursos de los 60.000 y los 30.000 millones que se prestaron como préstamo condonable. Ahí por eso las alcanzó a pagar, y en ese transcurso, en 15 de mayo del 2008 salió la SU 484 que dice que nosotros los del San Juan vamos hasta el 2001 y los del Materno hasta el 2006, pero esa sentencia también tiene el punto 22.1 de la parte resolutiva que dice que los fallos que estaban en firme tienen que pagarse. O sea, pues yo sí solicito que eso también lo ordenó la Corte, y en su parte resolutiva dio la orden. Las sentencias que estaban en firme antes del 15 de mayo del 2008 tienen que pagarse. Entonces ese punto también pues solicito que lo miren, y porque toca mirar integral la sentencia. Luego sale la T10, que es una sentencia que dice que es interpartes, pero que dice que es el contenido de alcance de la SU, de una compañera que tenía una sentencia anterior a la SU y que no se la quisieron pagar, y afortunadamente fue a la Corte y se la revisaron. Entonces la T10 salió de revisión y dice que la sentencia era igual que las otras compañeras que tenían la sentencia antes de la SU, y dice que se tienen que pagar las sentencias de la SU, y allá la sentencia de esa compañera dice páguenle los salarios que no se le han pagado, y a ella la Corte ordenó, que es la T10, y que también hay unas sentencias que dice que las sentencias que hacen parte de la Corte, o sea que las da la Corte, tienen que acogerse cuando hay casos similares, y hay muchos casos similares de las compañeras de las tutelas que están anteriores a la SU. Bueno, ese pedazo también, la T10 quiero que se mire. Luego sale el año pasado el auto 268 del 2016, donde dice páguese las sentencias, ahí ratificaron más, dice páguense las sentencias anteriores a la SU, así se pasen de los extremos laborales, o sea, se han excedido de los extremos laborales. ¿Y cuáles fueron los extremos laborales del 2001? Dice, las que estaban en firme tienen que pagarse, así se pasen de los extremos laborales. Entonces ese punto también solicito pues que lo tengan en cuenta, si el doctor haya pasado que no las va a cumplir eso, según lo que aquí no se explicó la doctora Cristina. Entonces ahí dice, páguese las sentencias, así se pasen de los extremos laborales que tuvieron el 2001 y el 2006 para Materno. Entonces ese punto también, porque eso la Corte dio esa orden. Entonces, como no se han pagado, seguimos escribiendo allá, aquí la Procuraduría también escribió allá, la que es para asuntos de lo constitucional, y vuelve a sacar este auto este año la Corte, donde dice no me vuelvo a pronunciar sobre esto, porque eso no es un jueguito allá, que la Corte no está para jugar. Dice no me vuelvo a pronunciar sobre las sentencias y sobre lo que ya dije, porque ya lo dije,
y se cumple. Pero entonces ahí fue porque a nosotros nos habían mandado que los que teníamos tutela y que no nos pagaron la indexación, que fuéramos a donde los jueces, y ahí, mejor dicho, ahí prácticamente como que los regañó. Dijo, ¿cómo así que tienen que ir otra vez si los salarios tienen que ser indexados, tienen que tener el poder adquisitivo? Y dijo que los que teníamos sentencias se les tiene que pagar la indexación, y también la Corte dijo un extremo, que es hasta el 2001 y hasta el 2006. Resulta, y los que pasaron más allá, pues más allá, resulta que el liquidador en diciembre, que eso yo siempre los de la mesa lo hemos expuesto acá, dijo, páguese hasta el 2001, pero resulta que en diciembre, cuando nos pagaron la indexación a todos, a unos compañeros solamente les pagaron indexación hasta de los salarios, mandó indexar los salarios, que les pagaron hasta el 2000, y la Corte dijo hasta el 2001. O sea que aquí no veo que va a salir, que según esto de lo que estoy escuchando, no sé, que dicen que le va a pagar solamente a los que no les pagaron, no, porque hay unos que les pagaron indexación hasta el 2000 nomás, y se siente que tenía pues el derecho hasta el 2001, y hay unos que alcanzaron más allá del 2001 los salarios, entonces son salarios, y la Corte mandó que los salarios tienen que ser indexados, y eso ya, mejor dicho, era perdón, yo te hago un paréntesis. Es un minuto, Lucibel, y sigues hablando. Te hago un paréntesis ahí. Sí. Es que la Corte no dice que se pague hasta el 2001. La terminación de los contratos de trabajo es hasta el 2001, pero también hay que tener en cuenta que muchos trabajadores se retiraron antes de esa fecha. Ah, no, sí. Eso sí tengo, pues. Ok, no, era como si se ha retirado, no, pero aquí hay muchos que no se retiraron, pero y no les pagaron la indexación hasta el 2001. Y hay sentencias, esperen un momentico, porque también la Corte dijo, se paga la indemnización o sea, si se alcanza por una sentencia, se paga la indemnización, si no se paga, porque nosotros del Materno y todo eso pasamos eso que dice la indemnización, que teníamos derecho a indemnización. Dice, si la indemnización se alcanza por una sentencia, se paga. Entonces hay sentencias que están en firme y que alcanzaron la indemnización y están contestando que no las van a pagar, y son sentencias en firme, como usted dice. Aquí si hay una sentencia y hay un derecho que se quiere reconocer y todo eso. Eso nosotros no nos estamos saliendo. Le reitero, lo que está expresamente claro desde los pronunciamientos de la Corte es lo que se ojo, debe estar expreso, debe estar claro, no sujeto a interpretaciones personales. Exactamente. Sobre ese marco es que vamos a trabajar. ¿Para qué estamos hablando de una mesa de solución individual? Para mirar caso a caso, para mirar contra lo que dice la Corte, contra los soportes y los derechos que tiene la persona, y ya con el liquidador lo que se debe pagar y cómo se debe pagar. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, entonces, eso está avanzando y estamos avanzando por esa revisión. Voy acá y termino con a ver, doctor, primero que todo voy a empezar con la indexación. Con respecto a la indexación, no entendemos por qué todavía el liquidador, cuando tenemos entendido que el liquidador ya se había comprometido con la Procuraduría a ir adelantando la liquidación de los pagos de la indexación. Los pagos de la indexación después del 2001 son muy poquitos. Las tutelas que se deben indexar después del 2001 son muy poquitas. O sea, no es que aquí el doctor Leal se tome todo el tiempo del mundo, cuando allá al Ministerio de Hacienda, nosotros ya estuvimos en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda dijo que ellos a más tardar hasta el 16 de noviembre, 15 de noviembre, pagaban lo que el señor liquidador les enviara. ¿Por qué será que dicen que hasta el 15 de noviembre? Porque nosotros tenemos claro que entra la ley de garantías, que me imagino que eso tiene que ver con los pagos de nosotros. Sí hizo claridad realmente, Juan Pablo. Estuvimos hablando con el doctor Diego Ignacio Rivera, y él nos dijo, todo lo que manda el liquidador aquí se paga, porque nosotros somos pagadores y eso lo tenemos claro, pero la demora es del señor liquidador, que no ha enviado nada, por eso él sabe perfectamente que tenía que pagar. Entonces, si la Procuraduría de verdad no lo requiere, no lo presiona para que él haga eso, pues nosotros estamos viendo es que ninguno de nosotros va a tener pago este año. Primero, eso en cuanto a la indexación. En cuanto a las tutelas, doctor, eso es claro. Nosotros estamos aquí, a ustedes mismos y todos los que interpretan la ley dicen que la T10
la T10 tiene un alcance, se le falló a una trabajadora Juan de Dios y tiene un alcance en la SU que se debe aplicar y no la han aplicado y lo ordena la Corte Constitucional. Se dice que son interpartes y que entonces es para una sola trabajadora. Si eso es así, yo sí también digo que lo que salga, por ejemplo, del Consejo Superior de la Judicatura y todo eso, que se vaya para un trabajador, entonces también es interpartes y solamente se aplica para un trabajador, porque a nosotros no nos pueden aplicar las cosas generales cuando les conviene y cuando no, entonces la aplicamos como queramos. La SU en el artículo 22 plantea el pago de las tutelas antes de la SU. La T10 también lo plantea. El auto 268 está diciendo que se paguen las tutelas. El auto 382 también. Entonces, doctor, si de verdad se trata de que no se vulneren los derechos de nosotros ni nada de eso, nosotros sí estamos solicitando aquí que se paguen las tutelas que no se les ha pagado, que se fallaron antes de la SU y que no se han pagado a la fecha. Eso es lo que estamos diciendo, porque eso es lo que ya están planteando, que no se van a pagar. Esas tutelas no se van a pagar. Entonces, permítame, compañera, entonces, si no se van a pagar y la Corte lo está ordenando, entonces no entendemos por qué estamos diciendo que se cumple lo de la Corte, pero entonces que no se pagan esas tutelas, porque el señor liquidador dijo que no se pagan. Sí. No lo puede hacer. Él lo dijo. No, es que le voy a dar otro puntico, doctor. Otro puntico, doña Amparo. Aquí nunca se ha tocado las pensiones, doctor. Discúlpeme, le toco. No, nunca se ha tocado las pensiones. Nosotros ni nos dieron pensión como empleados públicos, ni nos dieron pensión como trabajadores privados que fuimos, nada. Y estas tutelas que les estoy diciendo, la gran mayoría de esas tutelas tienen que ver con la completación de las semanas para pensión de los trabajadores. O sea, si no se pagan esas tutelas que ordenó la Corte, los trabajadores no tendrían sus semanas completas para que cuando cumplan su edad, si no es que ya la tienen, se les pueda reconocer, aunque sea con eso, doctor, su pensión, ya que aquí no se tuvo en cuenta, nosotros ni somos en el limbo, porque no somos ni públicos ni privados. Entonces, para dejarles ahí. Igual la estabilidad laboral reforzada también para las personas, por eso necesitamos esas semanas. El Ministerio de Hacienda y el liquidador de la Fundación San Juan de Dios se oponen rotundamente a pagar las sentencias ultrajadas anteriores a la SU. Se valen y dicen que porque los jueces en el Consejo Superior de la Judicatura dijeron que ya estaban cumplidas y que se archivaron, pero con posterioridad salió la T10 y explicó que esas tutelas no están cumplidas y que por el contrario se deben cumplir, y es un caso particular, pero que se debe tener en cuenta y hacer fuerza vinculante a todos los demás casos similares, porque los derechos fundamentales están violados y que se deben respetar. Después de la T10 salió el auto 268 de la Corte Constitucional y vuelve y dice que hay que pagar las sentencias anteriores a la SU. Y posteriormente sale el auto 382 ratificando lo que dijo la T10, el auto 268, que hay que pagar las sentencias anteriores a la SU. Y que hay que, de manera puntual, hay que pagar la indexación de las sentencias, que no la querían pagar. Entonces no veo por qué se están valiendo, es como un criterio personal del Ministerio de Hacienda para no pagar, porque todos sabemos que a sabiendas hay que pagar y que la Corte Constitucional está cansada de decir. ¿Dio la orden? Ya lo dio la orden y volvió y lo reiteró. Ahora, doctor, otra cosa. Perdóneme, es que estoy en orden. Bueno. Pues eso para decirle, doctor, que pienso que es un criterio personal y es como una excusa para hacer una discriminación de pagos, porque no quieren pagar la totalidad. ¿Cuál es la explicación? Perdón, es que me... Perdón, doctor, que no me dio la palabra. Perdón un segundito que con esto hago uno. Quiero que tengan una claridad, y es que los fallos judiciales
tienen que cumplirse. No es discreción del liquidador cumplirlo o no cumplirlo. Y eso es lo que va a verificar y lo que va a exigir la Procuraduría, y esa es nuestra posición. Si los derechos se derivan de órdenes judiciales claras y concretas, pues se deben cumplir y se deben respetar, y eso es lo que va a exigir la Procuraduría. ¿Listo? Ese tema puntual lo revisamos. Vamos a pedir el pronunciamiento oficial del tema para saber cuál es la posición de Hacienda frente a este asunto. Si no nos satisface esa posición de Hacienda, pues actuaremos como Procuraduría para exigir el respeto de una orden judicial. Pero hay que tener claridad de que la Procuraduría tiene una posición de garante de derechos, y los derechos no solo se derivan de la ley, los fallos judiciales también tienen los derechos, y esos derechos son para nosotros y son para representantes. Entonces, lo que les quiero decir en términos generales para todos, con esto concluyo y les pido excusas porque una reunión que no me puedo excusar y tengo que salir ya. Miren, lo que esté reconocido, lo que esté claro desde los fallos de la Corte, se va a exigir, se va a cumplir, se tiene que cumplir. Obviamente, pues tiene un tema presupuestal de fondo, pero eso no es excusa para que los derechos se vulneren. Les repito, la Procuraduría les ofrece ese apoyo, esa garantía y la lucha por el respeto de todos los derechos que estén ya definidos de manera clara y específica. Sus palabras son las mismas del doctor Cerrato y pasó 10 años, son las mismas, doctor, exactamente lo mismo. Mire, pero y pasaron 9 años y seguimos en lo mismo. No entremos en esas comparaciones. No, hoy tenemos son las mismas palabras. No, teníamos la y no sé qué dijo el doctor Cerrato hace 9 años. Sus mismas palabras las repitió. ¿Qué dijo hace 9 años? Que tiene que todo estar claro y la Corte fue clara. Y hoy ya tenemos un pronunciamiento de la Corte que aclara los temas. Pasaron 9 años con el doctor Cerrato de esta delegada. Y tenemos ese avance. Se repite. Pero es que la misma SU 484 habla de trabajadores hasta el 2005 con los derechos adquiridos y tampoco lo tiene en cuenta. Es que ahí está lógico. Pues entonces, si él nos dice que somos públicos, liquídenos como públicos. No nos ha dado liquidación ni como particulares ni como públicos. Miren, les repito. Vamos a revisar el tema, avanzamos en los casos individuales, definimos la mesa. 10 años cuando la Corte fue clara, listo. La Corte fue clara cuál es, llevamos 10 años revisando el tema. Muchas gracias. Con respecto a los aportes, ¿cuándo nos volvemos a ver, doctora Cristina? Doctor, formal. Hagamos una cosa. Es muy importante. Escuchen de esto. Ustedes tienen unos delegados. Entonces, programemos, Cristina, programemos una reunión con los delegados para que ya vayamos mirando la logística de las mesas individuales y cómo avanzamos en esa reunión. Capítulo especial del tema de discapacidad, capítulo especial para revisar las tareas, capítulo especial para revisar el tema de pensiones, y vamos mirando la agenda. Necesitamos obviamente organizarlos por grupos para poder hacer sesiones por grupos con idénticas características y así avanzar. ¿Listo? No, mire, las puertas de la PROME están abiertas. Obviamente, pues toca organizarnos logísticamente. Están abiertas cuando hay algún evento, el resto no. Sí, claro, nos dejaron entrar por eso. Está el escenario para